La paz del Señor, querido hermano y querida hermana. Primera epístola de San Juan, capítulo 3, versículo 22, al capítulo 4, versículo 6. Queridos hermanos, cuanto pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y este es un mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y que nos amemos a otros, unos a otros, tal como nos lo mandó. Quien guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos que permanece en nosotros por el Espíritu que nos dio. Queridos, no fiéis de cualquier espíritu, sino examinad si los espíritus vienen de Dios, pues muchos falsos profetas han salido del mundo. Podréis conocer en esto el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo venid en carne de Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, es del anticristo, el cual habéis oído que iba a venir, pues bien ya está en el mundo. Vosotros, hijos míos, sois de Dios y lo habéis vencido, pues el que está en vosotros es más que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan según el mundo, y el mundo los escucha. Nosotros somos de Dios. Quien conoce a Dios nos escucha, quien no es de Dios no nos escucha. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Salmo 2, 7 al 8, punto 10 al 12. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pídemelo, te daré en herencia las naciones, en posesión los confines de la tierra. Y ahora, reyes, sed sensatos, escarmentad los que regís la tierra. Servid al Señor con temor, rendidle homenaje temblando. Continuación del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículos 12 al 17, punto 23 al 25. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaúm, junto al lago, en el territorio de Zabulón y Neftalí. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Isaías: país de Zabulón y país de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló. Entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: convertíos, porque está cerca el reino de los cielos. Recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas y proclamando el evangelio del reino, curando las enfermedades y dolencias del pueblo. Su fama se extendió por toda Siria, y le traían todos los enfermos, aquejados de toda clase de enfermedades y dolores, endemoniados, lunáticos y paralíticos, y él los curaba. Y le seguían multitudes venidas de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y Transjordania. Queridos hermanos, aquí está la primera epístola de San Juan, advirtiéndonos de que el mundo te escucha. Cuando el mundo te aplaude, el mundo se refiere es a los infieles, a la gente que anda viviendo en pecado, que vive tras el mundo, tras la codicia de los bienes terrenos, materiales, el dinero, el poder, el placer. Los que se hacen amigos de estas personas le caen bien. Cuando uno pertenece al mundo, uno agrada, porque uno busca agradar a las personas del mundo para que lo traten a uno bien, y uno por lo general se busca hacerle favores a las personas mundanas para que a su vez nos hagan favores. Y Jesús va a decir: ¿qué mérito tenés si invitas a una persona que después te puede pagar? Busca a los lisiados, a los paralíticos, a los pobres, a los que no tienen con qué pagarte, para que Dios nuestro Padre sea quien te pague en el reino de los cielos, en las moradas eternas. Entonces, hermanos, es muy claro en los apóstoles decir que el que es amigo del mundo no puede ser amigo de Dios. Eso es muy claro, porque en el mundo manda el demonio, el príncipe de este mundo. Jesús dijo que iba a ser precipitado en su segunda venida, iba a ser desterrado de este mundo para siempre. El Apocalipsis lo anuncia. Y todos los que mueren en pecado mortal se precipitan con el demonio al infierno. Por eso Jesús, al iniciar, no predica un evangelio como Juan Bautista. Juan Bautista hablaba, por ejemplo: ya está lista el hacha para cortar el árbol. Jesús, en sus inicios de predicación, como todavía la gente no sabía todavía de sus milagros, de su testimonio, de sus maravillas, empezó hablándoles dulcemente.
y les explicaba la doctrina primero, qué consiste el pecado mortal, en qué consiste la Santa Misa. Una evangelización, una predicación. Enseñaba, dice el texto. Jesús enseñaba y predicaba. ¿Cuál es la diferencia entre enseñar y predicar? La enseñanza tiene que ver con el presente y la predicación con lo futuro. Entonces enseñaba lo presente, la doctrina presente que tiene que ver con lo de ahora, y enseñaba también las postrimerías, infierno, purgatorio, cielo, la vida eterna. Y eso es lo que hay que hacer, hay que enseñar y predicar a la vez. No podemos sembrar nuestra predicación solo en lo presente, lo inmediato, porque la predicación también tiene que estar basada en lo trascendental, en lo que está después de esta vida. Hay una serie de cosas que aparecen a disposición y que son los nombres de los pueblos que aparecen aquí en el relato del Evangelio. Bueno, hay una cosa que hay que decir, es que Juan Bautista es hecho preso. Juan Bautista representa la ley antigua. Una vez se ha puesto presa la ley, por decirlo así, inmediatamente empieza el Evangelio, Jesús. De hecho, si Jesús hubiera empezado con sus milagros, hubiera opacado el testimonio de Juan Bautista, que no hizo milagros, sino que era más de austeridad y penitencia. Jesús empieza con la predicación del Bautista, a hacer penitencia. Aquí le falta, en un texto más original dice, convertidos a hacer penitencia, porque el reino de los cielos está cerca. La penitencia tiene que ver mucho con la negación de la concupiscencia, es de alguna manera abandonar la vida cómoda, porque viene algo muy grande, viene un premio soberano para todo aquel que se disponga a seguir al Hijo de Dios. Entonces, lo que sí quisiera resaltar aquí es lo que significa, por ejemplo, las ciudades que son nombradas aquí, por ejemplo, Zabulón y Neftalí, que es común a los judíos y a los gentiles. Zabulón quiere decir habitación de la fortaleza. Entonces Jesús predica en Zabulón, en la habitación de la fortaleza, porque los apóstoles que fueron elegidos en la Judea fueron fuertes. Esto tiene su significado. Neftalí quiere decir dilatación, porque la iglesia se dilató por todas las regiones ocupadas por los gentiles. Jesús predicó por todas estas comarcas de los gentiles. Pseudo Crisóstomo dice, debe predicar la justicia de Jesucristo el que pueda mortificar su estómago, el que desprecia las cosas del siglo y el que no desea la vanagloria. Por ello se dice desde entonces empezó a predicar. Dice Pseudo Crisóstomo, no realizó enseguida la predicación de la justicia que todos conocían, sino la penitencia que todos necesitaban. Entonces mira que primero, antes de la justicia, primero la penitencia. David lo entendió perfectamente, sabía que la justicia de Dios iba a recaer sobre él después del pecado de adulterio, por eso acudió a la penitencia. Remigio dice, la enfermedad es propia de los cuerpos y la dolencia es propia de las almas. Jesús vino a sanar de nuestras dolencias y de nuestras enfermedades. Es decir, las dolencias se entienden las pasiones más graves del cuerpo y por las enfermedades las pasiones menos fuertes, tanto de los pecados mortales como de los pecados veniales vino a liberarnos el Señor. Hay otra ciudad, es Siria, se menciona también en el texto, místicamente hablando quiere decir levantada. Galilea significa voluble o rueda, esto es diablo y mundo. Galilea significa diablo o mundo y Jesús predicó allí. Que es soberbio y siempre rueda hacia el abismo, con el cual se dio a conocer la noticia sobre Cristo por medio de la predicación. Los endemoniados son los idólatras, los lunáticos son los volubles, los paralíticos son los perezosos y los malhechores. Paralítico significa disoluto, algo que se disuelve, es decir, las personas estaban en disolución, se estaban acabando por la muerte. Y hay que distinguir los que están en sombras de muerte y los que están en la muerte. Los que están en la muerte están condenados. Los que están en la sombra de la muerte son los pecadores que tienen la oportunidad de hacer penitencia, dice San Jerónimo, aquí en la tierra para poder salvarse. Siguen a Jesús, dice Remigio, los de Galilea, esto es, los que viven en las volubilidades del mundo, y los de Decápolis, que es una región de 10 ciudades y significa los que quebrantan los mandamientos del decálogo. Mira que San Juan en la primera lectura nos está diciendo los que siguen a Cristo cumplen los mandamientos.
y los de Jerusalén porque eran los que se detenían primeramente por una paz inocente, y los de Judea, esto es de la confesión diabólica, y de la otra orilla del Jordán porque antes estaban en el paganismo, pero han pasado por las aguas del bautismo y han venido a Jesucristo. Qué bonito significado tienen estas ciudades. Jesús baja a los infiernos, está bajando a los infiernos, está bajando a las sombras de la muerte para rescatarnos, para que dejemos esa volubilidad, esa inestabilidad en el espíritu y pasemos a lo sólido, a los sacramentos, a la vida en el espíritu. Que Dios siga pasando por esas regiones tenebrosas de nuestra alma y siga cosechando frutos de conversión, santidad y penitencia en tu vida. Dios te bendiga, que la Reina de la Paz te conceda su bendición maternal en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un dulce día de adoración en el Señor.